Bienvenidos. Estamos a menos de un mes de las elecciones para elegir al próximo alcalde de Bogotá. Y en estas épocas de campañas políticas siempre es importante comparar las propuestas de los aspirantes para así escoger al mejor a la hora de votar. Así que activamos nuestras citicápsulas para que ustedes, los ciudadanos, fueran quienes les preguntaran a los candidatos sobre esos temas que tanto les preocupan. Y así se hizo. Bienvenidos pues a Señor Candidato, le tengo una pregunta. Un especial de City TV y su citicápsula. Opinión y democracia en televisión. ¿Cómo influirá a los habitantes de la ¿Cómo harían ustedes para prevenir la violencia de este tipo en lugares de paso? ¿Cómo ustedes como candidatos van a hacer que echen abajo sin importar? Señor Candidato, le tengo una pregunta. De todas las preguntas que ustedes dejaron grabadas en las citicápsulas, escogimos 16 temas que vimos que eran los que más les preocupaba a los ciudadanos. Son los temas sobre los cuales ustedes seguramente se harán preguntas todos los días desde sus casas. Pues bien, las respuestas a los temas de seguridad, empleo, espacio público e inmigración se las mostraremos aquí en Señor Candidato, le tengo una pregunta. Seguridad. Según la Cámara de Comercio, la percepción de seguridad de al menos el 61% de los bogotanos ha empeorado. Analiza Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central. La seguridad, uno de los principales retos para los nuevos gobernantes y para una ciudad como Bogotá. En lo corrido 2019, más de 69.000 casos de hurto a persona y esto es solo lo que se denuncia. Hay que resaltar lo positivo, la tasa de homicidios más baja en los últimos 40 años, disminución en el resto de delitos. Sin embargo, el panorama hoy es que al día cerca de 23 viviendas son hurtadas, estamos hablando de 38 establecimientos de comercio, 10 motocicletas, 9 vehículos y más de 250 personas, adicional a 111 celulares. Esta dinámica requiere intervenciones integrales, entre ello, poder apoyar a todo el sistema de convivencia, seguridad y justicia. Hay que apoyar no solo a policía, sino también a fiscalía, a toda la relación de medicina legal, jueces, inspectores, comisarios, para fortalecer no solo el acceso a la denuncia, sino que hayan resultados contundentes. 2, inteligencia y microgerencia de la seguridad, que nos permita llegar a desestructurar todas las bandas delincuenciales, de raíz, proceso económico y el proceso social. Y finalmente, lo que tenemos que hacer es la colaboración ciudadana, cultura ciudadana para mejorar los niveles de convivencia. Señor Candidato, le tengo una pregunta. ¿Cómo van a mejorar el tema de la seguridad? Ya que es algo que nos acoge mucho a los jóvenes, porque estamos pasando por unas situaciones muy complicadas en cualquier localidad. El tema de las bicicletas, hurto de bicicletas, asesinatos que ha habido, feminicidios, las personas que han aparecido descuartizadas, pues queremos saber cómo va a mejorar ese tema. Bueno, en Bogotá los ciudadanos se sienten acorralados por la inseguridad, rompevidrios, atracos, hurto de celulares, de bicicletas. Sin lugar a dudas, lo que él plantea es una crisis que está viviendo Bogotá. Yo voy a ser el alcalde de la seguridad. Para eso voy a estar en el territorio, primero que todo. Como alcalde no voy a estar encerrado en una oficina, sino recorriendo el territorio de Bogotá, localidad por localidad, UPZ por UPZ, barrio con barrio, para llegar a la policía, apoyarla, pero exigirle también resultados. En segunda instancia, vamos a apoyar a las personas que son víctimas de hurto en Bogotá, para que sientan que la denuncia va a servir y que no solamente judicializamos el delito, sino tenemos más información para prevenir nuevos delitos. Con más información de dónde ocurren los delitos podremos llegar antes con policías, cámaras y toda la capacidad del Estado para prevenir. Tercero, Bogotá va a tener bajo mi gobierno unas fuerzas de despliegue rápido que van a llegar rápido a apoyar a los cuadrantes en las localidades de Bogotá donde hay déficit de policías. Cuarto, yo voy a ser un alcalde que se va a dedicar a perseguir bandas delincuenciales en Bogotá, no solamente capturar ladrones, porque eso es insuficiente, vamos a atacar las bandas completas y dejaré como legado una ciudad segura. ¿Volverían a implementar la restricción a parrilleros en moto, teniendo en cuenta que los delitos se redujeron cuando estuvo la medida? No, mi corazón, de hecho no se redujeron, no resultó ser una buena medida para mejorar seguridad ni para bajar hurto, de hecho el hurto siguió subiendo, en cambio sí le afectan la vida a muchos colombianos, a muchas mujeres que salen a llevar a sus hijos al colegio o gente que va en el trabajo.
restringir el parrillero no fue una medida, por eso la levantaron, no fue una medida efectiva contra el hurto. Contra el hurto tenemos que poner a la policía a capturar atracadores, a capturar a violadores de niños y mujeres, a narcos y a jíbaros, en vez de tener a la policía persiguiendo a jóvenes como tú en los parques o a vendedores informales, que es gente decente tratando de ganarse la vida humildemente. La policía a capturar atracadores, violadores, narcos y jíbaros, a sellar ollas y a fortalecer nosotros también la justicia para que al que capturemos no quede libre. Este año han asesinado a muchos policías. ¿Qué piensan hacer con la seguridad de Bogotá si ni los policías están seguros? La seguridad es mi prioridad. Para comenzar, soy la única opción que le dice no a la droga en todo el espacio público. El 1 de enero sacaré un decreto prohibiendo el consumo de droga en el espacio público por completo. Soy consciente que la permisividad del consumo de droga facilita el microtráfico, aumenta la violencia y la inseguridad. Desafortunadamente el microtráfico está envenenando a los jóvenes y transversalizado en todos los delitos. Traeré 3.000 nuevos policías y haré una nueva cárcel distrital para que no haya más excusas, para que los delincuentes estén en las cárceles y no en las calles. Trabajaremos con tecnología. Cuando llegué a la Secretaría de Gobierno había 257 cámaras en el 2016. Hoy hay 5.000 y traeré 5.000 cámaras más para garantizar la identificación y judicialización oportuna de los criminales. Trabajaremos con todas las juntas de acción comunal y los ciudadanos, haciendo frentes de seguridad por barrio, teniendo en cuenta la reserva activa, es decir, a los retirados de policía y ejército, para trabajar en equipo, para tejer una red de prevención y convivencia. Y vamos a fortalecer toda la red de judicialización con jueces y fiscales, los delincuentes en las cárceles y no en las calles. Mi pregunta sería, ¿cómo solucionarían el hurto de celulares en Transmilenio? No que la persona que cogieron quede libre al otro día como si nada y siga el hurto como si no hubiera pasado absolutamente nada. Gracias. El problema del hurto de celulares en Transmilenio ya lo habíamos mejorado en la Bogotá humana. ¿Cómo? Quitándole los jóvenes a las mafias del narcotráfico que también están detrás del robo de celulares, con el programa 20.000 jóvenes en paz. Se los quitamos a las mafias y les decimos, trabajen, estudien y les pagamos. Pero también en Transmilenio lo que estamos diciendo, cámaras de vigilancia de alta tecnología, pero conectadas con fibra óptica a una central de memoria que hasta el momento ningún candidato les dice a ustedes. Se necesita la fibra óptica y se necesita una gran central de abastecimiento de imágenes. Y lo más importante, 10 casas de justicia para que la gente se acerque a denunciar, que es el problema que tenemos hoy. La gente no denuncia. Tenemos que acercar la justicia a los ciudadanos. 10 casas de justicia en las localidades de la ciudad de Bogotá. Empleo. La tasa de desempleo en Bogotá para el primer trimestre se ubicó en 11%, cifra superior a la registrada el año pasado. La informalidad y el subempleo siguen aumentando. Analiza Iván Daniel Jaramillo, experto del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Es deseable que la nueva administración se enfoque en corrección de problemáticas como el desempleo juvenil a través de políticas que promuevan el primer empleo de los jóvenes para ir corrigiendo esa problemática poco a poco. Además de ello, es necesario y es deseable tener una política de inclusión laboral que favorezca a grupos vulnerables, especialmente discriminados en el ámbito laboral, como personas con discapacidad, afrodescendientes, mujeres, etc. Y finalmente, es muy importante que se promuevan políticas que corrijan las problemáticas derivadas de la migración venezolana en el país a través de rutas preferenciales de acceso al empleo formal en la capital del país. Señor candidato, le tengo una pregunta. ¿Cómo le darán empleo digno a las personas mayores de 40 años que ya en ningún lado quieren contratar? Pues qué bueno que te preocupes, tú como yo soy la única candidata que tiene un programa de empleo concreto para jóvenes, para mujeres, sobre todo cabeza de familia, y para los mayores de 40 años que la están teniendo dura, como tú reconoces, para conseguir empleo en Bogotá. Hay que hacer 3 cosas concretas. La primera, ofrecerles educación superior y reentrenamiento laboral. Son personas que tienen experiencia, muchas capacidades, son padres de familia, pero tal vez aprendieron algo que ya no se utiliza en el mercado, tienen que aprender alguna herramienta tecnológica, nuevas habilidades que necesitan, reentrenamiento laboral. Segundo, asistencia técnica y tercero, crédito. ¿Por qué? Porque uno a los 40, 50 años ya sabe en la vida qué quiere, para qué es bueno, de manera que si tiene asistencia técnica, crédito y reentrenamiento laboral, o bien puede hacer un emprendimiento nuevo,
volver a autoemplearse independientemente y generar un ingreso digno para su familia o reengancharse al mercado laboral con nuevas habilidades. Pero los mayores de 40 años, las mujeres y los jóvenes son los que más están padeciendo de empleo y por ellos vamos a trabajar. ¿Cómo van a emplear trabajo para todo el mundo entero? Porque el desempleo, ahí es donde sale la delincuencia. Necesitemos que abran puertas, caminos, fronteras para que haya empleo para todo el mundo, para que no haya delincuencia. Perdón, señores, chao. Como alcalde voy a promover un crecimiento económico de Bogotá de más del 6% en su Producto Interno Bruto, a través de la generación de vivienda, infraestructura, turismo, comercio popular, inversión extranjera, especialización de servicios, entre otros. Esto generará más de 500.000 empleos. Es la mejor receta para garantizar la seguridad, pero especialmente la calidad de vida de los bogotanos. Necesitamos más y mejores ingresos. Por eso promoveré el emprendimiento con un fondo de emprendimiento, especialmente para el emprendimiento digital, cultural y social. Pero por otra parte, vamos a trabajar para garantizar que las obras que hoy se están haciendo se terminen. Generarán más de 400.000 empleos. Daremos incentivos para que Bogotá sea una ciudad de propietarios. Puedan comprar su vivienda, pero al mismo tiempo haya construcción y por ende empleo. Necesitamos empleo para todos. Necesitamos mejorar más y mejores ingresos para todos los ciudadanos. Formaremos 500.000 programadores, diseñadores de software para garantizar empleos en la economía digital y apoyaremos todo el reentrenamiento laboral para las personas mayores que hoy tienen dificultad para conseguir un empleo. ¿Cómo piensan formalizar y sistematizar el trabajo de las personas que reciclan en la calle, esas personas que hacen un trabajo arduo y que es importante para la ciudad? ¿Cómo les pueden brindar mejores beneficios a ellos y a sus familias? Gracias. Las personas que reciclan, como dice nuestra televidente, son para Naciones Unidas grandes líderes de la humanidad, porque son personas que se dedican al final del día a combatir la gran amenaza de la humanidad, que es el cambio climático, reciclando desde la fuente. Pero mira, ya lo hicimos en la Bogotá Humana, creamos Aguas Bogotá, empoderamos a los recicladores, les cambiamos el transporte para recoger el reciclaje, les dimos carros, les cambiamos el caballo, todo eso lo cambió y lo acabó Enrique Peñalosa. Tenemos que volver, pero aquí hay un peligro. El nuevo POT determina que se acaban las bodegas de los pequeños y medianos recicladores. Eso hay que detenerlo. Hay que empoderar al reciclador, pero sobre todo en la ciudad de Bogotá vamos a crear 6 plantas recicladoras que le van a dar al final del día 20.000 puestos de trabajo a los pequeños y medianos recicladores de la ciudad de Bogotá. ¿Cómo van a ayudar a los jóvenes a conseguir su primer empleo? Bueno, en Bogotá tenemos un gran reto con el empleo, en particular de jóvenes y de personas mayores. En Bogotá se han creado en los últimos años más de 60.000 empresas y sin embargo no se ha generado más empleo. Entonces tenemos un reto primero de lograr que las empresas que se crean en Bogotá sean empresas que crezcan y que generen empleo formal. No solamente que se cree la empresa, sino que haya empleo gracias a la labor que cumple la empresa. Y para eso vamos a trabajar primero en centros de emprendimiento en las localidades, para ayudarle en particular a los jóvenes que su proyecto de emprendimiento salga con el apoyo del distrito adelante. Segundo, vamos a hacer un esfuerzo grande para que las empresas que queremos que crezcan porque tienen un potencial de crecimiento reciban apoyo del distrito, incentivos tributarios y de esa forma logremos incentivar que enganchen a jóvenes en su primer empleo. Y el mismo distrito va a trabajar para darle oportunidad en primer empleo a muchos jóvenes que salen de la universidad y no encuentran empleo. Espacio público. Bogotá tiene un déficit del 74% en espacio público. De los 51.781 vendedores informales registrados por el IPES, la mayoría están ubicados en las localidades de Santa Fe y San Cristóbal. Analiza Ricardo Montezuma, director de la Fundación Ciudad Humana. Los retos del espacio público bogotano son descomunales, no solamente en términos del buen uso y disfrute, que tiene que ver con respecto a la invasión y el mal uso del mismo. Sobre todo los retos deberían estar asociados a la accesibilidad universal. Bogotá es una ciudad que ha avanzado cuantitativamente en la materia, pero debe enfocarse en términos cualitativos para que el espacio público sea accesible a la tercera edad, a los niños y sobre todo a las poblaciones con algún tipo de discapacidad.
Señor candidato, le tengo una pregunta. Señores candidatos, ¿qué va a pasar con nosotros los vendedores informales que no podemos pagar arriendo en la calle? Por favor, ténganos en cuenta. El espacio público es de todos, por eso no se puede vender ni arrendar, pero sí lo podemos utilizar y los vendedores que lo necesiten lo pueden hacer siempre y cuando haya orden y reglas claras. Necesitamos generar corresponsabilidad. Es por eso que he promovido, incluso desde la Secretaría de Gobierno, protocolos de aprovechamiento del espacio público para garantizar que los vendedores, las ferias de libreros, los mercados campesinos, los artesanos puedan utilizar el espacio público. Pero estoy en contra de las mafias de espacio público, como en Plaza Imperial, como en el Restrepo, como en la 72 con séptima, como en la 19, que tuvimos que intervenir desde la Secretaría para garantizar los derechos incluso de los vendedores que estaban siendo vulnerados por estas mafias. Es por eso que además ofrecemos alternativas de reubicación, empleo, formación, emprendimiento, pero particularmente vamos a tener un programa interinstitucional de formación, de oportunidades para los familiares de los vendedores, para sus hijos y nietos, para no condenarlos a ser vendedores informales. Necesitamos garantizar que un hijo y un nieto de un vendedor informal tenga más y mejores oportunidades. ¿Qué haría usted con la propuesta de los parqueaderos en la calle? Bueno, la propuesta de los parqueaderos de la calle la tenemos que reevaluar porque lo que nos hemos dado cuenta en la administración de Enrique Peñalosa es que se convirtió en un negocio y que esa licitación ha venido siendo negociada. ¿Qué tenemos que hacer de fondo? Tenemos que bajar a la gente del carro particular. No es que seamos enemigos del carro particular, sino que una ciudad con los problemas de movilidad tiene que subir a sus habitantes al transporte público. Pero para eso tenemos que mejorar el transporte público y tenemos que bajar las tarifas. Yo prometo congelar las tarifas, mejorar la movilidad del transporte público, iniciando ya la red de metros de la ciudad de Bogotá, que arranca con el metro subterráneo, el Regiotrans del Sur, el Regiotrans del Norte, el Regiotrans de Occidente y los tranvías, de tal manera que la gente tenga que usar cada día menos el carro. De así, cada día menos los parqueaderos que tienen unas tarifas altísimas. ¿Cómo van a manejar el tema del consumo de drogas en espacio público? ¿Si lo van a manejar como tema de salud pública o de qué manera? En otras palabras, ¿la van a legalizar? Bueno, yo creo que tenemos que garantizar, y Bogotá tiene que garantizar, y en la alcaldía lo haré, que haya espacios sanos para los jóvenes, para los niños. Los parques, el entorno de los colegios no deben ser entornos donde se permita el consumo de sustancias psicoactivas. Ahora bien, el problema del consumo no se logra resolver persiguiendo a una persona que consume. Tenemos que lograr, primero, atacar con todo el aparato del Estado a quienes venden droga, a los jóvenes, a los niños y en general a quien sea en Bogotá. A los traficantes de droga los vamos a perseguir. Pero la persona que tiene un problema de consumo, por ejemplo, de drogas, vamos a apoyarla desde una perspectiva de salud pública. Esa persona no es persiguiéndola con la policía que va a salir de su problema de consumo de drogas. Vamos a llegar con la oferta pública de atención para que pueda salir o entrar a un tratamiento que le permita salir de su problemática de adicción a las drogas. Hay que combinar una fortaleza grande en represión a quienes venden droga y una mano a quienes consumen para que salgan de su problema de consumo. ¿Cómo evitar que bares y discotecas queden en zonas residenciales? Es decir, que es un tema crucial. Hay que estar pendientes del POT que se está discutiendo en el Consejo, el Plan de Ordenamiento Territorial, que es justamente el que regula cómo se pueden regular esos múltiples usos. La verdad es que en Kennedy, en zonas como Modelia, por ejemplo, eso está funcionando mal, porque no hay realmente un control, porque cualquiera llega, abre, invade, hace ruido, se empiezan a generar focos de delincuencia y la alcaldía local y mayor no es capaz de controlar. Hay que proteger a las zonas residenciales. Yo vivo, por ejemplo, en una zona de Chapinero mixta. Eso a mí me gusta, digamos, hay varias zonas, hay panaderías, hay ferretería, pero esos usos mixtos requieren mucho control para que no terminen ni en afectaciones de ruido ni en afectaciones de inseguridad. El POT que se está tramitando en este momento en el Consejo no es la mejor reglamentación, ni para esos usos combinados, nos sigue condenando a Transmilenio, sigue destruyendo el medio ambiente. Debemos exigirle al alcalde Peñalosa que no nos imponga, y mucho menos con mermelada, el POT que está discutiendo el Consejo de Bogotá. La crisis venezolana también se convirtió en un reto para los bogotanos. Las consecuencias de toda esta oleada migratoria ha generado muchos interrogantes entre ustedes los ciudadanos. Las respuestas de los aspirantes a la alcaldía de Bogotá después de comerciales.
regresamos con Señor Candidato, le tengo una pregunta. Seguimos con Señor Candidato, le tengo una pregunta. La crisis venezolana también es un tema que inquieta a los bogotanos y el panorama no es alentador. Niños en coches sin nada que comer, familias enteras cansadas de caminar que se asientan en los alrededores de los barrios. El problema de inseguridad y la informalidad que se les atribuye a los migrantes. Todos estos son objeto de preguntas que ustedes nos han dejado grabadas en la City Cápsula. Seguimos con nuestro especial de City TV y su City Cápsula. Señor candidato, le tengo una pregunta. Migración. Según cifras de Migración Colombia, en Bogotá hay 313.528 migrantes venezolanos. Analiza María Teresa Palacios, directora del Grupo de Investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario. El próximo alcalde de la ciudad de Bogotá tiene varios retos que se pueden resumir en algunos puntos en materia migratoria. El primero de ellos es construir sobre lo existente. Por ejemplo, fortalecer los canales de atención como el Centro de Atención Integral a la Población Migrante o el Supercade Social. En segundo lugar, debe realizarse una fuerte campaña de pedagogía y sensibilización a la población bogotana sobre que ahora somos una ciudad de inmigrantes, ya no compartimos solos este espacio. Esto es importante para reducir la xenofobia y los brotes de discriminación que se puedan generar. El tercer punto puede ser realizar un perfil sociolaboral para la incorporación de la población migrante, saber a qué se dedican, qué formación tienen, de modo que pueda realizarse una estrategia en este sentido. Esto indudablemente tiene que estar acompañado del fortalecimiento de la erradicación del trabajo informal de los bogotanos y de los ciudadanos tradicionales. Es importante que nos comprometamos como una sociedad que acoge la migración. Señor candidato, le tengo una pregunta. ¿Qué proponen ustedes, señor alcalde, señor presidente? ¿Qué proponen para ayudarnos a nosotros los venezolanos que somos migrantes, venimos luchando, estamos pasando necesidades aquí? Incluso estamos pagando un arriendo de 20.000 pesos, 17.000 pesos y luchamos nada más para poder... Hoy en día estamos viviendo prácticamente lo mismo de Venezuela. ¿Entiende? Entonces ayúdenlo, que nosotros estamos aquí prácticamente pasando necesidades, trabajo. Bueno, por ahora solamente alcalde. Yo me empeño en lo siguiente. A los venezolanos son nuestros hermanos venezolanos. Vamos a decirle hermanos venezolanos y no podemos olvidar la mano que le tendieron a los colombianos en las peores épocas de la barbarie, cuando 3 millones de colombianos terminaron desplazados en Venezuela. En Bogotá, respeto integral a los derechos humanos de los hermanos venezolanos. Ayuda humanitaria para aquellos venezolanos, sobre todo madres, cabezas de hogar, mujeres que hayan quedado embarazadas en Colombia. Y la posibilidad de abrir líneas de crédito para formalizar algún tipo de trabajo. Pero la propuesta inicial, el refugio, el respeto integral a los derechos humanos, esas son las bases de atención a los ciudadanos venezolanos. 7 de cada 10 empleos que se generaron en Bogotá fueron a parar a migrantes venezolanos. Mi pregunta es, ¿qué van a hacer con tanta informalidad en los venezolanos y cómo van a frenar la migración? Gracias. Bueno, en Bogotá dicen las cifras oficiales que ya hay 350.000 venezolanos, yo creo que hay más. Es una crisis humanitaria lo que se está viviendo y Bogotá requiere del apoyo nacional e internacional para poder lidiar con este problema. Es fundamental, primero, trabajar con la nación para que se regularicen, para que estas personas no entren en la informalidad, sino se regularicen, tengan permiso de trabajo y los podamos integrar a la economía formal. Eso es clave. Tenemos que trabajar además en que el aporte o el apoyo que se les da en acceso a servicio de educación, de salud, no vaya en detrimento del servicio que le tenemos que prestar a los habitantes de Bogotá. La migración venezolana también puede ser vista como una oportunidad en el mediano plazo. Yo sé que es un reto y la gente está preocupada por la llegada de venezolanos que quitan empleos, dicen ellos, que supuestamente afectan la seguridad, pero si gestionamos bien esa migración, podemos lograr que se fortalezca la economía en Colombia y en particular en Bogotá, y lograr además tener un bono poblacional, es decir, que esa economía tenga nuevo capital humano que le permita crecer y generar más empleo para los habitantes de Bogotá. ¿Qué va a suceder con tanto extranjero como son los venezolanos y todos los niños venezolanos si no hay tanto sitio a donde acomodarlos?
Su merced, en Venezuela hay una dictadura, sacando a la gente con hambre y presionándola. Así como la gente se está viniendo, también cuando aquí nos estábamos dando plomo en la mitad de la guerra, a Venezuela se fueron 4 millones de colombianos. De manera que, en primera instancia, apoyar a nuestro gobierno para que vuelva la democracia a Venezuela, para que los venezolanos puedan volver a su país, así como los colombianos que se fueron cuando estábamos en guerra, querían volver a Colombia, los venezolanos quieren regresar. Lo segundo, hay que atender a los niños. Si los niños no se atienden, no importa de qué nacionalidad sean, pueden tener enfermedades contagiosas, virus, que terminan enfermándonos a todos. De manera que proteger a los niños, a las madres gestantes, es por nuestro propio beneficio. Pero también lo digo como alcaldesa, venezolano, mexicano o extranjero, que esté robando en Bogotá, que esté acosando a la vida de los colombianos, que esté cometiendo delitos, no se va a ir a la cárcel, se va de Bogotá. Existe el mecanismo de deportación. Cualquiera que esté metido en cosas ilegales se va de Bogotá. ¿Cómo vamos a hacer con la situación de la cantidad de venezolanos que están llegando a Bogotá y que están organizadas en bandas criminales? Quisiera saber cuál es su respuesta directa a esta problemática tan catastrófica que nos está pasando en este momento. En Bogotá han llegado alrededor de 400.000 venezolanos. Es un desafío para la administración distrital y para el gobierno nacional. En primer lugar, soy solidario. Promuevo la solidaridad porque soy consciente de que nuestra prioridad es la convivencia y tenemos que generosamente ofrecerles alternativas sociales a los venezolanos, pero también la mejor manera a largo plazo y a mediano plazo de resolver este desafío es con empleo. Es por eso que tenemos el proyecto más grande de empleo para la ciudad, más de 500.000 empleos a través de obra pública, a través de generación de vivienda, turismo, clústeres económicos, economía popular, inversión extranjera, especialización de servicios, van a garantizar 500.000 empleos para colombianos y para venezolanos. Tenemos que regularizar su estatus migratorio, tenemos que tener permiso especial de permanencia y homologar fácilmente títulos para que compitan en igualdad de condiciones. Pero repito, solidaridad con los venezolanos y por supuesto exigirles también que cumplan las normas. Venezolano que no cumpla las normas será deportado inmediatamente. Hasta aquí la primera entrega de nuestro especial. Señor candidato, le tengo una pregunta. Mañana tendremos un nuevo recorrido con las preguntas que ustedes nos han dejado en las City Cápsulas. Urbanismo, movilidad, niñez y servicios públicos serán los temas que vamos a desarrollar en nuestra próxima entrega. Es tiempo de votar bien. Elija bien. Muchas gracias por su sintonía y hasta mañana. ¿Cómo influirá a los habitantes de la ¿Cómo serían ustedes para prevenir la violencia de este tipo de políticos lugares de paso? ¿Cómo ustedes como candidatos van a hacer que se echen abajo sin importar? Señor candidato, le tengo una pregunta.